Hola healers, ¿cómo están? Bienvenidos. Hoy es jueves de Healing Dani. ¿Cómo están todos? Todos bienvenidos, bienvenidas. Qué bueno que se están uniendo. Eh, bueno, nada. Hoy quiero aclarar cosas. Eso es lo que quiero hacer. Porque los últimos dos reels que puse sobre la muerte biológica y sobre la línea de tiempo o el tiempo lineal, pusieron unos comentarios ahí súper interesantes que quiero aclarar y creo que es importante que los aclaremos. Besos hasta Venezuela, besos a todos los que están, se pueden ir diciendo de dónde se están conectando. Bueno, un placer para mí estar aquí con ustedes. Si tienen alguna pregunta sobre la muerte biológica y sobre el tiempo lineal y la reencarnación, porque parece que mezclaron como las dos cosas, ¿no? La reencarnación con el tiempo lineal y son dos cosas distintas. Y entonces quiero explicar las dos cosas para que queden bien claras, ¿no? Porque el hecho de que tengamos tiempo no lineal, de que seamos seres multidimensionales, no quiere decir que no estemos reencarnando. Besos a Chile, sí, pum, y Colombia. Eh, De hecho, toda esta información, hola mami, ¡mua! Toda esta información que les estoy dando del tema multidimensional tienen que ver con eso, porque siento que es importante que empecemos a anclar en nosotros esta identidad multidimensional, es decir, empezar a entender cómo opera esta realidad a nivel multidimensional. Abrazo a Carolina del Norte. Quiero que empecemos nosotros a incorporar esa forma de pensar. O sea, nuestra manera de pensar ya no puede estar limitada a la tercera dimensión. O no debería si, ay, ya va, tengo alergia. Si quisiéramos entonces avanzar, digamos, en nuestra manifestación. La idea es que empecemos a integrar una visión más amplia de lo que somos y de lo que es posible en esta realidad para que podamos co-crear, digamos, la realidad más evolucionada a nivel colectivo, personal y colectivo. Por eso les estoy poniendo estos conceptos quizás explicados de una manera más sencilla para que los empecemos a incorporar y tengan la visión desde ese punto de vista. Y ahora bien, hay gente que va a decir, bueno, Daniela, pero ¿cómo sabemos si eso es verdad o no? Y vamos a empezar por ahí. Como siempre les he dicho, estamos en un momento de creer para crear. Entonces, tú tienes que elegir las creencias que quieres tener en pro de lo que quieres manifestar. Aquello de acepta lo que es y haz lo que funciona, no existe bueno o malo, sino lo que sirve o no sirve en pro de lo que quieres lograr, ¿no? Entonces, la idea es que decidamos nosotros. La verdad es que esa creencia la tenemos que decidir nosotros y se los digo por experiencia, porque hace muchos años yo decidí creer que esto era así. Al principio me parecía, cuando yo entré en contacto con toda esta información, no la entendía muy bien, ¿ok? Empezando. Segundo, no me la creía mucho, ¿ok? Tenía todavía mi perspectiva humana. Entonces llegó un punto en el que yo dije, ok, ¿qué pasa si yo decido creer y asumo que eso es así? No necesito que alguien me lo pruebe, yo sé que hay algo de mí que reconoce verdad en esa información. Entonces necesito, digamos, decido creer que eso es así. Y cuando decidí creer que eso era así, empecé a ver resultados y el campo quantum empezó a demostrarme a través de sincronicidades, a través de insights o de ideas, digamos, que venían, que esa realidad estaba, o sea, que yo estaba abriendo las puertas a que eso se me demostrara. Por eso es importante que decidamos creer si eso nos sirve a nosotros para expandir la visión que tenemos de nosotros y la visión del paradigma que queremos lograr. Entonces, una de las preguntas que me dejaron fue, y esto fue en el reel de la muerte biológica, de qué ocurre después de que morimos a nivel físico, cuando dejamos este cuerpo. Y hay que entender entonces una cosa. Las dimensiones son una manera de agrupar distintos planos de existencia según su frecuencia vibratoria. Y cada plano de existencia necesita un vehículo para poder navegarlo. Es decir, cuando tú decides, y voy a unir aquí la información de los dos reels, del de hoy y el de ayer,
antes de ayer. Cuando tú decides jugar el juego humano, de la materia, decides vivir o actuar en la obra de la vida actual, que fue en relación al reel de hoy, una de las reglas, había dicho en ese reel, que es, ok, el tiempo pasa de un lado, o sea, es lineal, solamente puedes estar en un sitio a la vez, y otra regla de eso es que tienes que tener un cuerpo físico. Para habitar la tercera dimensión necesitas tener un cuerpo físico. Ahora, cuando estás jugando, y eso es en todos los otros juegos que sean en ese reino, en esa banda vibratoria de la tercera dimensión. Puedes estar en la antigua Grecia o puedes estar en una obra en el futuro, explorando el universo, pero todas esas están en la banda de frecuencia de la materia, en donde necesitas un cuerpo físico para experimentar todas esas realidades. Como eres un ser multidimensional, las experimentas todas simultáneamente. Nosotros somos una individualización o una de la fuente, que es el espíritu, y del espíritu salen las almas, y de las almas, varias partes de las almas pueden encarnarse en varias o actuar en varias obras al mismo tiempo. Entonces, una parte de tu alma está aquí jugando este juego, viviendo esta vida que estás viviendo ahorita, pero hay una parte de tu alma que está en la antigua Grecia, hay otra parte de tu alma que está explorando el universo en el año 3000. Y todo eso está ocurriendo simultáneamente. Por eso cuando tienes sueños, cuando duermes y tienes sueños de esas otras realidades que no tienen que ver, que no son sueños residuales, que no tienen que ver con lo que estás viviendo en tu vida actual de vigilia, sino que te ves en el universo, puedes estar visitando esa línea de tiempo, esa realidad que tu alma está simultáneamente viviendo a la par de esta realidad. ¿Ok? Entonces, ser un ser multidimensional es que habitas en múltiples dimensiones y en múltiples realidades al mismo tiempo. ¿Ya? Eso cambia la perspectiva, eso cambia la manera de pensar. Porque entonces cuando sueñas, entras en un reino en donde puedes comunicarte con esas otras realidades y sacar información del futuro, sacar información del pasado, y el tiempo no es lineal. Y véanlo de esta manera. Cuando duermes y tienes sueños, para las personas que recuerdan los sueños, dígame si tú no saltas de un tiempo a otro. Cuando tú estás soñando, tú estás en el momento presente, pero en el momento presente puede ser en la antigua Grecia o puede ser en el año 4000, pero es en ese momento que estás viviendo el sueño, ¿ya? Entonces, ¿cómo puedes hablar con tus otros yo? Lo haces en esos momentos en que entras o en meditación profunda o en los sueños. En el astral digamos, tenemos esas interconexiones con esas otras realidades en donde nuestra alma está participando y sacamos información. El tema es que nosotros queremos recordar. Yo quiero recordar lo que mi yo del futuro me dijo, y no funciona así. Porque en la medida en cuando despiertas y entras en vigilia, en ondas cerebrales gamma, ¿ok? Para vivir esta realidad, porque para habitar y operar en esta realidad que es tu vida actual, necesitas estar en ondas cerebrales gamma. Y operas con el cerebro, digamos, haciendo sus funciones, sus sinapsis y todo esto. El cerebro no tiene la capacidad de procesar información multidimensional, porque en sus parámetros eso no existe. ¿Ok? Por eso el ego y la mente, digamos, analítica, es la que tenemos que poner de lado para dejar que el alma entre, porque el alma tiene toda esa visión multidimensional, pero el ego no. El ego, la función del ego es darte una identidad individual para que tú puedas operar en esta vida, en esta obra, ¿ok? Que estás jugando, que estás actuando. Entonces, son dos cosas incompatibles. Tú no puedes traer información, digamos, de una dimensión más elevada o de otra vida paralela, porque la mente la va a descartar, ¿ok? Hay algo que se llama disonancia cognitiva. La mente siempre va a tratar de enfrascar la información en algo coherente para la mente analítica, ¿ya? Según esos parámetros. Entonces, tú puedes en la noche soñar que estuviste y realmente tener un encuentro con tu otro yo en esa otra vida paralela, o en la antigua Grecia, que para ti va a ser una vida pasada, pero en realidad es una vida paralela, y puedes traerte información de algo que estás viviendo allá,
de algo de tu carácter o de algo que tienes que sanar, y lo sanaron los dos, en esas dos partes lo sanaron en el astral, y cuando te despiertas, aunque no lo recuerdes, esa información energética queda almacenada en el registro akáshico de ambos, porque ambas son la misma alma, ¿ok? Entonces, es algo que ya lo sabes, te despiertas con veo las situaciones más claras, ya tengo un entendimiento, donde antes veía un problema, ahora ya veo una solución y veo una puerta abierta. O sea, hay resolución, no necesitas entenderlo, no necesitas escuchar o hablar con tu otro yo para que te ayude, ¿ok? Lo haces a otro nivel dimensional. Cuando te despiertas de los sueños, por eso es que es muy difícil recordar esa información. Hay técnicas. Y mientras más pones tu foco, y por eso el curso de los sueños que yo les doy, es tan importante porque te ayuda a ponerle foco a tus sueños. Ponerle el foco a, yo quiero recordar mis sueños, yo quiero tener sueños lúcidos para manipular el sueño y buscar la información que quiero de manera consciente y traérmela a la conciencia. Eso es un trabajo que hay que hacer. Igual en la meditación. Cuando tú en meditación pasas de ondas cerebrales beta a alfa, ¿ok? Y de repente entras a teta, eso son ondas cerebrales que te sacan de la realidad externa, te llevan a una realidad interna, puedes activar la glándula pineal y entrar conscientemente en esas otras dimensiones y sacar información. La gente que hace ayahuasca o que tiene experiencias con las plantas sagradas, pueden también entrar conscientemente en esos otros reinos y sacar información, ¿ya? Entonces, y es información que cuando entras en esta realidad no va a haber una ciencia que te explique esa información, porque la ciencia de la tercera dimensión de esta realidad es muy limitada. No tiene acceso a esa información porque todos los científicos tienen el mismo cerebro limitado de uno, ¿no? Entonces, ¿que hay conexión? Por supuesto que hay conexión. Y podemos sacar entonces información de esas otras vidas paralelas. No sé por qué me fui para eso, porque la pregunta que estaba leyendo no era esa, pero los sueños no son como lo que podría ocurrir, sino lo que está ocurriendo. Los sueños pueden ser varias cosas. Los sueños pueden ser, es la información que está almacenada en el inconsciente. Eso es de plano. O sea, el astral, digamos, está impregnado de la información en tu subconsciente. De hecho, las caras y los personajes que ves que tú crees que no conoces son información que en tu vida de vigilia, tu subconsciente, tu vista perimetral, digamos, está absorbiendo toda la información, pero tú solamente estás enfocada quizás en una persona con la que estás hablando. Pero tu subconsciente está agarrando la información de todas las personas alrededor. Y esa información es la que sale en los sueños, son simbologías. Los sueños son son simbólicos, son hechos de símbolos que representan realidades internas, ¿ya? Eso son la simbología de los sueños. Entonces, los sueños pueden ser un procesamiento residual de la información que viviste, si de repente no duermes bien, no alcanzas el sueño REM, sino que tienes un sueño más ligero, entonces estás procesando, sanando información, porque, y esto lo doy en el curso de los sueños, a medida que en las etapas de sueño tú resuelves ciertas cosas, ¿no? Pero también pueden ser visitar esas otras realidades paralelas, visitar otros mundos, puedes estar trabajando en el astral, ayudando a almas a trascender, porque ya tienes esa maestría. Dependiendo de tu nivel de conciencia, vas a tener una experiencia u otra, ¿ok? Y además que ejercitar el tener sueños lúcidos te da la experiencia de lo que es la muerte, porque nosotros literalmente todas las noches morimos. Nuestra alma sale del cuerpo físico. El cuerpo físico sigue alimentado porque hay una conexión todavía entre tu alma y el cuerpo físico, que es lo que se llama el cordón de plata, en donde todavía estamos alimentando el cuerpo físico con esa energía vital que somos, pero nosotros estamos en nuestro cuerpo astral, que necesitamos estar en el cuerpo astral, que es un cuerpo más sutil, para experimentar las cosas que suceden en el astral. Cuando morimos definitivamente es cuando ese cordón se desconecta. Cuando ese cordón de plata se desconecta, ya no hay nada, no hay una energía que le dé vida al cuerpo físico. Y entendamos que nuestro cuerpo físico no contiene nuestra conciencia. El cuerpo físico está en la conciencia, o sea, quien forma el cuerpo físico es la conciencia, no al revés. No es que es el cuerpo físico sosteniendo la conciencia, ¿ya?
Entonces, a ver, y cuando uno siente que los sueños son respuestas a nuestras inquietudes, bueno, puedes pedir respuesta. Por supuesto que puedes pedir si tú entras lúcido en un sueño o tus guías quieren darte una información, es más fácil encontrarse contigo en ese astral, porque es una dimensión que no es tan densa como la tercera dimensión, y quizás no es la dimensión en la que tus guías están, quinta, sexta o lo que sea, pero pueden encontrarse frecuencialmente ahí y dar información, y sí, puedes sentir que tienes guía, por supuesto que sí. Entonces, los sueños, el inconsciente. Ok, bueno, hay muchas cosas. Voy a poner el curso de sueños prontos, porque todas estas respuestas las explico en el curso de los sueños. Ok, ¿qué sucede que en mi otro yo cuando mi cuerpo muere acá? La muerte no existe. Lo que muere es el vehículo en el cual tu conciencia está teniendo la experiencia de la tercera dimensión. Entonces, tú no eres tu cuerpo físico, y como tú no eres tu cuerpo, a ver, el cuerpo es como el buzo que tiene que bajar a las profundidades del mar. ¿Ok? Si tú quieres bajar a ciertos metros en el fondo del mar, no puedes hacerlo así normal, porque la presión que hay abajo en el fondo del mar es mucha. Necesitas un oxígeno y necesitas una técnica para ir tomando oxígeno e ir aclimatándote a la presión que hay en la profundidad del mar. Bueno, tu alma necesita encascarse en el cuerpo físico para experimentar la materia, ¿ok? Una pequeña parte de tu alma, porque tú no estás solamente aquí, tú eres una biolocalización de tu yo de otras dimensiones más elevadas hacia la tercera dimensión que le da vida al cuerpo físico para poder experimentar este plano. ¿Ok? Entonces, la muerte biológica es simplemente, ¿y por qué ocurre la muerte biológica? Que es antinatura. La muerte biológica ocurre cuando nos convertimos en más materia que en energía. Por eso es que ahorita está ocurriendo la transmutación hacia el cuerpo de luz. Porque cuando nosotros sostenemos en nuestro cuerpo físico, que es nuestro vehículo, emociones densas, emociones de rabia, de ira, de frustración, de miedo, esas emociones densifican tu cuerpo, lo hacen más materia, y no permites que tú digieras, digamos, de manera eficiente la energía vital de vida que estás recibiendo constantemente, que es tu conexión con la fuente. Entonces, esa energía tú la densificas, la densificas, la densificas, porque estás en drama, porque estás en frustración, porque estás en victimización, porque todo es un problema, porque todo es negativo, contraes, 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 y esa energía entonces empieza a ser más materia que energía. Por eso se manifiesta entonces la enfermedad, de ahí se manifiesta el envejecimiento y eventualmente se manifiesta la muerte biológica, porque se me fue la palabra, no estás procesando correctamente la energía vital que estás recibiendo. Si tú, por el contrario, empiezas a tener pensamientos más elevados, eres más positiva, estás en gozo, y estás en conexión, tienes conexión, te sientes en gozo, empoderada, y con el perdón sueltas esa densidad. El perdón es lo que te hace soltar esa densidad, ¿ok? El dejar ir y vivir lo que quieres realmente vivir, empiezas a hacer más energía y menos materia. Por eso es que ser más energía, ser más positivo, sostener una frecuencia más elevada, hace que te proteja, que tu sistema inmune se recupere, que tus células empiecen esa reproducción celular en vez de oxidación celular, empieces a no generar enfermedad, a rejuvenecer, porque le das vida, consumes luz, estás procesando, digiriendo, digamos, mejor y más eficientemente esa energía vital que estás recibiendo constantemente, ¿ya? Entonces, la muerte biológica es ser más materia que energía. Lo que está sucediendo ahorita es que estamos dejando de tener que pasar por la muerte biológica, que es la reencarnación, porque como caímos tanto en la densidad, se generó esto de la muerte biológica, que es antinatura. Esto no debería existir. Lo normal es que tú tengas un proceso evolutivo que te permita ir sutilizándote, ser más energía que materia, porque estás expandiendo la conciencia, y antes era así, cuando éramos
en Lemuria, era un proceso en donde podías vivir 300 años y cuando ya terminabas de madurar y de tener todas las experiencias en el reino de la materia, por no haber caído en la densidad, podías entonces sutilizar tu cuerpo a un punto que lo transmutas. Transmutar significa elevar la frecuencia a su máxima expresión. Entonces, cuando transmutas el cuerpo, lo que haces es transmutarlo a tu cuerpo de luz, que es lo que estamos haciendo ahorita. La energía es tan potente que nos está haciendo soltar la densidad para que podamos procesar más energía vital, más luz fotónica, y eso hace que nuestras células se aceleren, que cambie el ángulo de rotación, que se active nuestro ADN multidimensional, que se active nuestro vehículo Merkaba, porque es energía, sutilizar, somos más energía y menos materia, y podemos entonces transmutar el cuerpo físico hacia nuestro cuerpo de luz. O sea, este cuerpo de luz es como que se transforma al cuerpo de luz, a un cuerpo cristalino. Y estamos en el proceso de sutilizar. Pero venimos de una temporada larguísima de ser densos y de estar en la rueda de reencarnación, de no poder sutilizar, sino densificar, porque perpetuamos más, digamos, esos traumas, perpetuamos las cosas no resueltas, nuestros ancestros no lo pudieron hacer, no tenían las herramientas, no estábamos en la energía en la que estamos ahorita, y entonces lo normal era que el cuerpo moría y volvíamos a reencarnar. ¿Okay? Fíjense cómo antes la gente moría mucho más joven o envejecía mucho más joven. Yo no sé si ustedes han visto un video que hay de los años 80 que le preguntan a la gente, ¿y tú qué edad tienes? Y tú, para los parámetros de hoy en día, ves a la persona y te dices, tienes 60 años. Y la persona, tengo 43. Y tú dices, pero ¿cómo una persona de 43 se veía así? Antes envejecían mucho más rápido. Ahora no, ahora una persona de 40 se ve de 20, gracias. Entonces, es por eso, porque logramos extender cada vez más y cada vez más porque estamos sutilizándonos, ¿ya? Entonces, una cosa es la reencarnación y que tú estés en esta obra, ¿ok? De esta vida actual, en un cuerpo físico, y lo que hagas con tu cuerpo físico depende si vas a morir o vas a transmutarlo. ¿Ok? Ahorita tenemos la oportunidad de ser maestros ascendidos, y eso es lo que es un maestro ascendido, que logra transmutar su cuerpo físico, y eventualmente cuando logras eso, puedes encarnarte o no voluntad, o sea, generar el cuerpo de la nada y salirte del cuerpo sin que sea una muerte. ¿Ok? Eso es lo que hacen los maestros ascendidos. Entonces, ok, ¿y cómo dejar la densidad? Bueno, tienes que cambiar tus hábitos, tienes que cambiar esas creencias. O sea, por ejemplo, ok, quiero utilizar con esto que les digo digamos, no existe bueno o malo, sino lo que funciona o no funciona, pero de lo que quieres lograr. Ok, si yo quiero utilizar mi cuerpo físico, la creencia de que no puedo ser un maestro ascendido en este tiempo de vida, versus la creencia de que voy a ser un maestro ascendido en este tiempo de vida, ¿cuál de las dos me funciona para lo que quiero lograr? Oye, me funciona más que tener la creencia de que puedo en este tiempo de vida ser un maestro ascendido. Entonces voy a tomar esa creencia. Y eso fue lo que yo tomé hace años. Yo dije, en este tiempo de vida voy a ser un maestro ascendido. En este tiempo de vida voy a utilizar mi cuerpo. Y eso es lo que yo me repito y vivo en base a esa creencia que yo elegí. A mí nadie me dijo, Daniel, ¿eso es posible o no es posible? Porque ya soy una persona autónoma que elige sus propias creencias. Entonces elijo la creencia que me funciona. A ver, entonces, tengo ira por lo que viví cuando era una niña, por lo que hicieron mis padres de manera inconsciente. Ok, perdonarlos. ¿Me funciona para sutilizar mi cuerpo? ¿Sí o no? Sí. No perdonarlos y sostener la rabia y la ira y la frustración de lo que viví cuando era pequeña, ¿me funciona para sutilizar mi cuerpo? No. Entonces voy a perdonar. Te perdono, dejo ir, entiendo, me conecto con la compasión porque mis padres y mis ancestros no tenían las herramientas para, digamos, trabajar lo que ellos mismos vivieron, ¿ok? No tenían las herramientas que hoy en día tenemos, no tenían el entendimiento, entonces me conecto con la compasión. Yo veo y pienso en mi mamá y mi papá como seres, como niños, y quiénes fueron ellos, y cómo los trataron, y lo que ellos vivieron, y lo que para ellos era normal, y me conecto con la compasión.
Y digo, wow, gracias por haber hecho lo que pudieron desde el nivel de conciencia que tenían. Los amo, los adoro. Y aunque ocurrieron cosas que quizás fueron contraproducentes para mí, para ellos y para la relación, yo perdono todo eso, pero no los estoy perdonando a ellos. Perdonar para mí es soltar densidad. Entonces eso me funciona para sutilizar mi cuerpo, entonces empiezo a perdonar. Eso es utilizar. Ah, bueno, la creencia de que yo sí puedo hacer las cosas versus la creencia de que no puedo hacer las cosas, de que no soy capaz, de que no lo voy a lograr. ¿Me funciona para utilizar mi cuerpo? No. Me funciona la creencia de que esto es el campo quantum me da señales y trabaja conmigo y yo con mis creencias y si yo soy positiva, voy a cambiar mi realidad. Sí, entonces bueno, voy a elegir tener pensamientos positivos y cuando tengo un pensamiento negativo, digo, ok, no voy a sostener ese pensamiento negativo porque no me funciona para lo que quiero lograr, que es utilizar mi cuerpo. Entonces elijo tener pensamientos positivos. ¿Sí lo ven? Son decisiones. Todo el tiempo tienes que decidir qué crees, qué sientes, qué piensas, qué hablas, qué haces. Todo el tiempo estás eligiendo porque eso es libre albedrío. Si tú eliges cosas para sutilizarte, es decir, cosas que estén en una frecuencia más elevada, en vez de elegir cosas, situaciones, lugares, personas que son más densas, entonces estás haciendo cosas para sutilizarte, ¿ya? Y esas son visiones eh, que, que, bueno, que vas ganando. En la medida que lo vas decidiendo, más va llegando y más va llegando y más vas logrando y más vas logrando, ¿no? Tienes que ponerlo a prueba. Es la única manera. Yo te puedo decir esto hoy, pero si tú no lo haces, si tú no decides constantemente autoobservarte y ver tus pensamientos y decidir otra cosa, nadie lo va a hacer por ti. Nadie lo va a hacer por ti. Hoy tenía una consulta y estábamos hablando justamente de eso, de lo importante que es el siquiera observarte. Esta persona me decía, yo siento que la mente me atormenta con historias negativas constantemente. Y yo le decía, a todos nos atormenta la mente con historias negativas. La diferencia está en que tú ahora las ves porque te convertiste en el observador de ti misma. La mayoría de la gente anda con la historia negativa repetida y repetida en la cabeza, pero como no están acostumbrados a verse, a observarse, entonces esa historia está ahí, chachara, chachara, negativo, 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 y tú estás pendiente de lo que está afuera, no estás pendiente y no estás observando de lo que la historia que la mente te está dando. Por eso hemos creado tanto caos. Ahora te incomoda, le decía yo, porque tú lo observas, entonces te atormenta porque la quieres callar. Ya eso es un paso enorme, el que lo puedas ver, que puedas sentir esa incomodidad de esa negatividad todo el tiempo. Entonces, el ejercicio ahora es cambiar esa historia negativa, gritarle. Y hay veces que yo misma me grito a mí y le digo, basta, basta. Le digo al ego, basta, esa historia no es real, esa historia me la estás contando. Vamos al lado y vamos a empezar a crear una historia positiva. Y empiezo yo a generar la narrativa que quiero que se repita. Eso es tener conciencia, eso es estar presente en tus pensamientos, eso es ser el observador de ti y requiere que te observes, ¿ok? Entonces, y no se sientan mal si puedes estar, pues yo le decía, a veces yo estoy 2 días con una historia en la mente hasta que finalmente digo basta. A veces estoy 2 horas, a veces estoy una semana, a veces estoy 2 días, ¿ok? Lo importante es ir cerrando ese gap en donde te cachas, pues te observas y cambias, ¿ya? Entonces, voy a seguir voy a responder las preguntas porque me parecieron interesantes. Una persona pregunta, tengo una pregunta, yo soy donante de órganos, ¿es posible que necesite desencarnar con mis órganos completos o es bueno donarlos? Voy a dar mi perspectiva. Yo tengo la perspectiva de que cuando tu alma sale del cuerpo físico, el cuerpo físico, cenizas somos y a las cenizas volvemos. El cuerpo físico va a volver a ser la tierra, de los elementos de este planeta, ¿ok? Lo que suceda con el cuerpo físico no va a determinar en lo absoluto lo que ocurra con tu conciencia después. Lo que determina qué ocurre con tu conciencia una vez que sales del cuerpo físico es tus creencias. Es las creencias que sostienes. Eso es lo que va a determinar la experiencia que venga después. Pero el cuerpo físico no determina nada. Así que si quieres donar tus órganos, desde mi perspectiva te diría, dónalos, no importa. Eso sí,
Cuando tú donas el corazón, y esto está comprobado científicamente, por ejemplo, el corazón tiene memoria, el corazón tiene, digamos, un campo electromagnético más grande incluso que del cerebro. Entonces, se ha comprobado que una persona que recibe un corazón donado, ¿ok? Y creo que con todos los órganos, pero con el corazón sobre todo, porque tiene esa manera de almacenar información más que el cerebro, es muy probable que esa persona que reciba el corazón va a tener vestigios de tus propias memorias, de hecho, hubo un caso en donde una niña que murió asesinada, los padres donaron los órganos de la niña. Es un caso interesantísimo. Y resulta que la niña que recibió el corazón empezó a tener memorias de haber sido asesinada. Y cuando ella le empieza a contar a los padres, es que me acuerdo, porque son memorias, ella lo veía como una memoria de ella. Me acuerdo que me asesinaron y fue así, y contó, y todo tal cual como fue. Los padres se lo contaron a la policía y la policía resolvió el caso de la niña que le donó el corazón. ¿Ok? Entonces, el cuerpo almacena información, por supuesto que sí. Y va a haber como ese intercambio energético entre esas dos personas. Para mí, me pregunta si eso es algo malo o algo bueno, yo creo que no es algo malo, ¿ok? Creo que es algo que hay que tener conciencia de eso. Porque sí, porque tu cuerpo almacena información. Por eso es que el cuerpo te da feedback de muchas cosas, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. La cuestión es que desde mi perspectiva, y pueden decidir ustedes cuál es la perspectiva de ustedes, pero desde mi perspectiva, yo por lo menos a mí, mi papá decía, yo no quiero que me incineren, yo no quiero que esa cuestión de que te cremen, a mí no me gusta, prefiero ser enterrado. Bueno, ok, yo prefiero ser cremada, pero honestamente a mí como que lo del cuerpo físico es como, bueno, ok, gracias por haberme dado este tiempo de vida y por haberme dado la posibilidad de vivir esta encarnación, pero no va a afectar, digamos, lo que pasa con la conciencia después de la muerte biológica. Eso desde mi perspectiva, ¿ya? Otra pregunta. Y una vez que desencarnas, ¿cuándo tomas la decisión de salir completamente del juego o regresar en una nueva encarnación? Esta pregunta es muy interesante. Y esto está en el libro de Seth Speak, que es muy bueno. A mí me dio mucho entendimiento. Y para una persona que ha soñado lúcido y vivido toda su vida, tiene mucho sentido esta canalización que fue en los años 60, ¿ok? Es un libro de canalización canalizado por Jane Roberts. Es uno de los primeros libros. Alguien que ponga el nombre, Seth Speak, Seth habla, ¿ok? Es muy bueno ese libro. Entonces, bueno, él en esa canalización, Seth explica. Alguien que lo escriba, porfa, porque si lo escribo yo, la otra vez me pasó que se me borran los comentarios. Seth con Z, C-E-T-H. Seth, ajá, perdón. No, ¿es con Z o con S? Es con S. Ok, Seth Speaks, ahí está. Ajá. No sé por qué pensé con Z, pero es con S. Entonces, bueno, él explica lo siguiente. Cuando tú decides encarnarte en la tercera dimensión, tú tienes como una lección que quieres evolucionar. Una parte de tu alma dice, ok, la tercera dimensión es el plano de existencia en donde puedes evolucionar más rápidamente. ¿Por qué? Por el tema de la ilusión de la separación y el contraste. Eso es lo que hace que tú tengas experiencias, digamos, muy tangibles y puedes evolucionar más rápido. Sin embargo, te puedes perder en la ilusión de la separación. Y eso hace que el aprender las lecciones se retrase. Entonces, si tú quieres, digamos, aprender cómo ser una persona que perdona, quieres conectar con el perdón y quieres tener la experiencia de ser alguien que perdona, te dicen, ok, tú vas a encarnar en la tercera dimensión y algo te va a pasar. Entonces te pones de acuerdo con otra alma que te va a decir, mira, sí, yo te voy a hacer, no sé, te voy a abusar para que tú tengas a alguien a quien perdonar, porque tú quieres experimentar qué es ser una persona que perdona. Ahora, si tú encarnas y esa persona viene y te abusa y te pierdes en la historia y no entiendes qué es lo que le pasa a la mayoría,
entonces empiezas a caer en la densidad, en la depresión, en el juicio, no logras transmutar eso, no logras elevar esa experiencia, te quedas atrapado en la densidad, entonces te descarnas y dices, no aprendí la lección en esta vida, voy a volver otra vez. Y vuelves otra vez. Tu alma quiere aprender eso, tu alma quiere trascender eso, tu alma quiere tener la maestría de eso, ¿ok? Y este plano de existencia es la mejor plano de existencia para ella. Ahora, tú puedes decidir no salirte de la tercera dimensión, pero Sed explica que hasta que tú no hayas aprendido la lección de eso que querías inicialmente aprender, es como que el ciclo en la tercera dimensión no se cierra. Entonces sigues reencarnando, es como el examen que vas a repetir a septiembre. Si tú no pasas a septiembre porque raspaste, entonces no te vas a graduar. Entonces el alma dice, bueno, que voy a repetir hasta que lo logras y te gradúas. Ahora, una persona que ha completado sus lecciones en la tercera dimensión, él dice, tienes la posibilidad de o volver a encarnarte para aprender otra lección, y hay gente, y él dice, hay almas que les gusta este tema de el tiempo lineal, les gusta el tema del contraste, entonces las almas vuelven otra vez a encarnarse otra vez. Ahora, hay almas que no les interesa eso. Entonces, una vez que terminaron la lección, deciden, por ejemplo, irse a otra experiencia, en otro plano de existencia, y dice, él te desconectas completamente de lo que es la linearidad del tiempo y empiezas a tener otra experiencia que me imagino que es como el tener un sueño, donde las cosas son en tiempo aquí y ahora, ¿ok? En el no tiempo, y todo corresponde y responde a tus pensamientos, ¿no? Entonces, son otras reglas. Te vas a otro plano de existencia en donde vas a aprender otra cosa, pero bajo esas reglas de ese plano de existencia. Hay almas que deciden, por ejemplo, ayudar a almas que están trabajando en la tercera dimensión. Si ya has tenido varias, es como ya después de que has tenido varias maestrías y te has graduado en varias lecciones y has trascendido muchas cosas, entonces tienes la opción a nivel de alma de ser un maestro ascendido, por ejemplo, de ser un guía de luz, de ser alguien que ayuda, digamos, a otras almas, ¿ok? Pero eso te lo ganas en la medida en que acumulas esas maestrías. Así lo hayan dado con Ana. A ver, Liriana. A ver, Daniela. Bueno, una pregunta. La persona que hace el papel de malo en la historia, ¿qué pasa? ¿Aumenta su karma negativo al prestarse a jugar el papel de hacer algo doloroso para la otra persona? Así lo hayan tomado como almas antes de venir en esta dimensión. Ok, así lo hayan pactado antes. Fíjate, es que el juego es perfecto. Si yo me pongo de acuerdo contigo y digo, ok, mira, yo te voy a matar en esta encarnación, y la idea es que tú logres perdonarme a mí. Ok, bueno, nos ponemos de acuerdo. Las dos somos almas de luz, los dos somos seres de luz iguales y somos perfectos. Pero decidimos jugar ese papel en la tercera dimensión. Vamos a la tercera dimensión y yo efectivamente te mato. Y tú no logras perdonarme. Tú te conectas con la rabia y yo me conecto con la culpa. Yo me conecto con la culpa y entramos en esa densidad los dos. Dependiendo de cómo yo tome eso y de cómo tú tomes esa historia, ¿ok? Entonces, obviamente acumulas ese karma, pero también lo pudieras liberar. Si tú de repente te conectas con el perdón y decides venir y decides, digamos, a nivel de alma, en la siguiente reencarnación no te conectas porque evidentemente te maté y te saqué del juego. Pero si tú, la persona que mata, digamos, que hace el papel de malo, eventualmente en ese tiempo de vida, en esa encarnación, se arrepiente, se conecta con el perdón hacia sí mismo y soluciona energéticamente esa situación, se puede elevar, no acumula el karma. Ahora, si sigue matando gente y si sigue conectándose con la densidad y con la rabia y con la ira y con la envidia, pues no estás generando el karma, ¿ok? Entonces siempre tienes en este juego la opción de las dos cosas. Depende de lo que tú decidas por el libre albedrío, que es una prime directive en este juego. Tú
porque es un juego de amor incondicional. Lo que yo quiero, lo que tú quieres para ti es lo que yo quiero para ti. Si tú te quieres conectar con el miedo, con la rabia y con la ira, vas a tener esa experiencia. Entonces vas a salirte de ese juego, vas a tener tu review de vida y vas a decir, no logré aprender la lección. Aprender la lección era quizás conectarme con el amor incondicional, con lo que soy, ¿no? Volver a lo que soy independientemente del papel que jugué. Entonces, eso depende de tus elecciones. Depende total y absolutamente de tus elecciones. Entonces, la otra persona que fue la víctima sale del juego y dice, ay, esta persona me mató. Ok, entonces yo ahorita quiero volver a experimentar el tema del perdón. Entonces, en vez de que me maten y me saquen del juego, va a ser alguien que me abuse, pero que no me mate. Entonces, si en ese abuso yo logro procesarlo, transmutarlo, perdonarlo, dejarlo ir, conectarme con la compasión, pues aprendí la lección. Si no, me voy a haber perdido en la historia, entonces perdí la oportunidad de expansión de conciencia, voy a tener que descarnarme, volverme a encarnar. ¿Ok? El, el arrepentirse es un diseño previo o es una decisión acá en la tercera dimensión. Lo tienes que tomar acá. Lo tienes que tomar acá. O sea, el arrepentimiento, digamos, tiene que venir en el juego. En el juego tú tienes que decir, así, hiciste algo y después dijiste, wow, no, eso no funciona así. Y te conectas con el perdón hacia la otra persona. Aunque la otra persona no te perdone, la otra persona no tiene la potestad de generar el perdón. Eres tú quien te tienes que perdonar a ti mismo. Si tú hiciste algo malo y te conectas después con el arrepentimiento, con el perdón, así sea un minuto antes de desencarnarte, quemaste ese karma. Quemaste ese karma, no existe. O sea, lo transmutaste en el momento en que te conectaste con ese arrepentimiento, con ese dolor. Por eso esa cuestión de que existe la justicia divina y va a venir Dios y te va a castigar, eso no existe. Eres tú quien decide cuál va a ser tu experiencia con tu libre albedrío. ¿Ya? Entonces, eh, ese tema de destino y libre albedrío lo he hablado antes. Tú diseñas los parámetros de lo que vas a vivir, pero cuando te encarnas en el juego, que te olvidas de lo que diseñaste, tienes libre albedrío para seguir creando. Y puede que sigas el plan que diseñaste o puede que te vayas por otra ruta. ¿Ok? Siempre hay libre albedrío, siempre. Tenemos fractales en otros planos, influye en esto, es lo que estábamos hablando al principio. Esta es una realidad fractal porque lo que ocurre a nivel micro ocurre a nivel macro, ¿ok? Así como nosotros estamos teniendo un proceso de ascensión, el planeta está teniendo un proceso de ascensión, la galaxia está teniendo un proceso de ascensión y cuando ascendemos nosotros todas las dimensiones ascienden, ¿ok? Cuando hay caos externo es porque hay caos interno. Esa es la cualidad fractal de esta realidad. Ahora, lo que hablábamos al principio, tú eres un ser multidimensional y dentro de esa multidimensionalidad, tu alma está simultáneamente en otras realidades y tú puedes tener esa comunicación, esa interacción con esas otras realidades paralelas, simultáneas que de ti mismo, de tu propia alma. ¿Ok? Hay que pensar multidimensionalmente en ese sentido. A ver, déjame seguir con las preguntas que vi en los comentarios de los Reels. Entonces, perdón, y para contestar, ¿cuándo tomas la decisión de salir completamente del juego o regresar a una nueva encarnación? Bueno, dependiendo de lo que hayas decidido o no vivir, o sea, si quieres seguir con el juego de la tercera dimensión o no, ¿ya? A ver, eso quiere, hay una persona que me comentó, eso quiere decir, hablando del tema del reel que puse hoy sobre las vidas paralelas, eso quiere decir que cuando en cualquier momento hay una parte de mí muriendo y otra naciendo, no necesitas salirte de una vida para que en otra tengas vida también. Eso es independiente una cosa de otra. ¿Ok? Tus vidas paralelas son independientes de ti, aunque eres tú mismo. No sé si me explico. Es una parte de ti está teniendo esa experiencia y en esa experiencia, esa parte de ti tiene libre albedrío para vivir las experiencias que quiera, ¿ya?
y puede encarnarse o desencarnarse también independientemente de lo que ocurra en tu vida. Son independientes, aunque son la misma alma. ¿Ya? Son simultáneas e independientes. ¿Qué pasa con el alma de una persona que murió por accidente o asesinato, etcétera? No importa, no importa la manera en que te descarnes. Miren, todos venimos con una fecha de ingreso y una fecha de expiración. Todos decidimos antes de encarnarnos qué día entramos y qué día salimos del juego. Eso está escrito, ¿ok? La manera en que un alma se desencarna, sea por un accidente, tiene que ver más con un tema karmático que con un sufrimiento. O sea, una persona que lo asesinan, por ejemplo, o que muere, es la muerte para mí a la que más así miedito le tenía era morir quemado, ¿ok? En un incendio. Pero hay un mecanismo del alma de salirse del cuerpo antes de la experiencia. Es decir, si una persona se queda atrapada en un incendio, digamos, y empieza el cuerpo a quemarse, la persona no sufre la experiencia de quemarse. El alma no tiene esa experiencia. El alma sale mucho antes de que eso ocurra. Es el cuerpo físico el que vive la experiencia, pero es una pequeña, una parte ínfima de tu alma que puede quedar impregnada en ese vestido que es tu cuerpo físico. Pero el alma no almacena esa información, de la misma manera que si es asesinado. Si es asesinado, el alma no sufre por eso. Es sencillamente una manera de desencarnarse. Los que sufrimos somos nosotros con la historia, y eso tiene que ver con el tema karmático que venimos trabajando, ¿ok? En relación con esa persona. Y cuando alguien se suicida, tampoco pasa nada. No es que si te suicidas, entonces lo que sucede es que retrasas el aprendizaje. Es decir, cuando una persona se suicida es como no aprendiste la lección, te saliste del juego cuando pudiste haber estado más tiempo en el juego para, digamos, aprender más la lección. Pero no, es sencillamente de otra manera. Mira, esto sale en el libro de Conversaciones con Dios. Cuando Neil Donald Walsh le pregunta qué pasa con las personas que se suicidan. Y Dios le pregunta, las personas están suicidándose constantemente. ¿Qué hace una persona que fuma? Se está suicidando. ¿Qué hace una persona que toma alcohol constantemente? Se está suicidando. ¿Qué hace una persona que tiene hábitos de alimentación malos y no le presta atención al cuerpo? Se está suicidando. La diferencia es en qué tiempo lo haces. O lo haces instantáneo o lo haces en un periodo de 10, 30 o 5 años. ¿Ok? Es una manera de salirse de la encarnación. ¿Lo haces rápido o lo haces lento? ¿O lo haces doloroso? Y tiene que ver con no aprendiste la lección o aprovechas y ese dolor lo aprovechas y decides transmutarlo, porque eso es una decisión. Decidir es cuando y hay personas que no, hay personas que entran en depresión profunda y es como que, ok, ya te fuiste muy lejos de lo que eres y te va a costar mucho más salir, entonces probablemente vas a salirte de la encarnación, volver a encarnarte y volver a intentarlo de nuevo, ok, pero no hay juicio en eso. Lo que quiero decir es que no hay nadie juzgando lo que estás haciendo. Eres tú quien vive las consecuencias de tus propias decisiones a nivel de alma. ¿Quién arma este juego con estas reglas? Dios. Bueno, nosotros somos individualizaciones de Dios. Sí, para contestar tu pregunta, Dios está pasando del concepto de todo lo que puede ser a la experiencia de todo lo que puede ser. Y para hacer eso, se individualiza en unidades conscientes, que eventualmente somos tú y yo, son las distintas almas, y les da libre albedrío, nos da libre albedrío para decidir qué experiencia vamos a vivir. Nosotros somos Dios experimentándose a sí mismo. Y la manera en que Dios creó el sistema que llamamos vida para experimentarse a sí mismo fue con este juego perfecto que llamamos vida, de múltiples dimensiones, con la autocorrección de la ley de causa y efecto. Aprendemos a co-crear. ¿Cuál es el fin último de Dios? Expresar divinidad. Entonces, nuestro fin último, como individualizaciones de Dios que somos, es expresar divinidad. Y venimos a aprender cómo co-crear para expresar divinidad.
A ver. A ver, a ver. Cuando uno no tiene hijos es su última encarnación. No necesariamente, pero sí, siento yo que, y yo te lo digo porque es una experiencia propia. Yo en esta encarnación dije, yo no vine a ser mamá, ¿ok? Estoy en paz con eso, no vine a tener hijos porque mi foco es ascender el cuerpo físico, es graduarme de la tercera dimensión. Y por algún motivo eso fue lo que yo decidí hace unos años atrás cuando empezó mi proceso del despertar. Y para mí era como lógico el decidir, claro, no, es como cortar, ya finalizar con esos círculos karmáticos que se venían formando, ¿no? Ahora, no lo aseveraría, creo que no es creo que puede ser, pero no necesariamente. Esa es la respuesta. A ver, hay muchas preguntas, ¿ves? Ok, ok, aquí hay otra pregunta. Ah, bueno, es básicamente lo que estábamos hablando, porque ella dice, a mí nunca me cerró el tema, me dice, muy buena explicación, a mí nunca me cerró el tema de la reencarnación. Creo que justamente salimos de esta escena y elegimos otra obra que ya existe en paralelo. Me ha pasado querer saber qué hago en otras realidades y me ha asombrado al sentir, verme y ser hombre, mujer, niño en situaciones muy distintas entre sí. En esta realidad estoy bastante consciente, pero en otras no tengo idea de casi nada. Por lo pronto me ayudó en algún aspecto difícil. Seguramente ya vas evolucionada, lo haga conmigo. Bueno, no entendí bien. Pero básicamente esa era la diferenciación que quería hacer. O sea, la reencarnación sigue existiendo, aun cuando eres un ser multidimensional, que fue lo que quise explicar con el reel del que el tiempo no es lineal. Es que tú eres un ser multidimensional operando en distintas realidades, pero en esta realidad, en esta escena, digamos, en esta obra en la que estás actuando, eres un cuerpo físico y el cuerpo físico, si no los utilizas, muere biológicamente. Como que se expira, ¿ok? Eh, eh, eh. Cuando las personas mueren y van al otro lado, le muestran la película de su vida. Ítalo, sí, y esto se los voy a hablar de esto, que lo he hablado ya en otros live, pero es importante porque es una herramienta muy buena que nos ayuda para vivir una mejor vida. Muchas personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte, es decir, que han pasado por la muerte y han vivido la muerte, pero que han vuelto, ¿ok? Que les dijeron, mira, no, tú todavía tienes ahí unos asuntos que resolver, así que vaya para allá, que todavía no es la fecha que tú pusiste. Entonces vienen de vuelta, ¿ok? Han reportado estas personas que efectivamente tú tienes un review de vida y lo tienes que tener. Y en el libro de Sed también lo dice. Dice, tú, principalmente, y voy a hacer rapidito porque ya se acabó el tiempo, cuando mueres, la experiencia inmediata que tienes depende de tus creencias. Si crees en el infierno y crees que merecías el infierno porque estabas en no merecimiento, vas a tener vas a alucinarla. Vas a alucinar ese infierno porque es una transición acorde a tu creencia. Si tu creencia es que vas a ir al cielo y San Pedro, San Juan, no sé, te va a abrir las puertas y Dios te va a recibir y tú lo visualizas así, esa creencia va a crear esa alucinación para ti, porque nuevamente es una transición acorde a tu creencia. Una vez de que ya entiendes que no, que te desencarnaste y que ahorita que ya estás en otro plano y que sigues teniendo vida, aun cuando no tienes cuerpo físico y dices, wow, sí, aquí está el cielo, aquí está lo que yo creía y ya me descarné y es como que bienvenido a este mundo, ¿ok? La alucinación que tengas es independiente, va a ser dependiendo de tu creencia, pero te das cuenta de que te moriste, de que te descarnaste y de que sigues vivo, entonces ahí, entonces empiezas a tener, ok, puede ser que te reciba algún guía de luz, algún familiar, y vas a tener ese review de vida. Y ese review de vida lo vas a tener, pero no es que lo vas a ver como una película. Ah, mira todo lo que hiciste, lo que no hiciste y cómo lo hiciste. No.
vas a ver esa película desde los ojos de las personas a las que tocaste. Es decir, si tuviste una relación de pareja que fue horrible, en donde fue pura pelea y discusiones y nunca se llevaron bien, bueno, vas a ver tu película de vida de esa relación, pero en base a lo que tu esposa o tu esposo sintió cuando tú dijiste ciertas cosas o cuando le hiciste feliz, pero también cuando le hiciste, vas a sentir el dolor que esa persona sintió. Si trataste mal a una persona y lo hiciste de manera inconsciente, vas a ver la inconsciencia porque vas a sentir lo que la otra persona sintió y vas a ver la repercusión de las acciones que tú tuviste, las vas a vivir como si fueran tuyas. Entonces ahí es cuando el alma dice, Dios mío, ¿cómo hice yo sentir a esta persona esto? ¿Cómo yo fui tan inconsciente? Dije, no, déjame volver a transmutar todo eso. El alma siempre quiere, digamos, resolver todos esos asuntos. Y a lo mejor puedes decidir, te odié tanto en esta vida con otra alma, te odié tanto, eras mi peor enemigo, ahorita vas a ser mi papá o ahorita vas a ser mi esposo en esta encarnación para que encontremos el amor en esa relación y transmutemos y sanemos lo que no podíamos sanar. ¿Ok? Entonces, sí tienes el review de vida, pero lo ves desde la perspectiva del otro. Y eso es poderosísimo, porque yo por lo menos lo uso todo el tiempo, y por eso el libro de Neale Donald Walsch dice, tu vida no se trata de ti. En un momento Dios le dice eso a Neale Donald Walsch, le dice, tu vida no se trata de ti, sino de las personas a las que tocas y cómo tocas la vida de las personas. Entonces, yo siempre me digo, ok, yo quiero que mi review de vida sea cómo yo impacté en la vida de otras personas de manera positiva, cómo yo ayudé quizás a una persona a darse cuenta de algo que no veía, cómo ayudé quizás a una persona a sentirse más segura de sí misma. Eso es lo que yo quiero ver en mi review de vida. Por eso hago lo que hago. Y por eso soy consciente de eso, aun cuando entro en inconsciencia, aun cuando con mi pareja quizás no sea así, con mi pareja porque me tocan mis botones sensibles, pues entramos en discusiones. Sin embargo, ya soy más consciente de querer que mi review de vida sea de esa manera. ¿Ok? Entonces por eso digo que es una herramienta entender eso para vivir una vida mejor. ¿Cómo quieres que sea tu review de vida? Porque eso te ayuda a ponerte en los zapatos de la otra persona. Entender a la otra persona. ¿Ya? Ok. Ok, bueno. Ítalo, un placer. Gracias por estar aquí. Ok, chicos, bueno, hay muchas preguntas interesantísimas y las voy a tomar en cuenta para o hacer reels o para hacer, digamos, otro live. Eh, a ver, Tanato. Yo quería quedarme en el otro lado. Es un blanco tan lindo y brillante. Después de eso me diagnosticaron alucinaciones. Bueno, claro, la ciencia aquí no va a entender eso. La ciencia te va a decir, estás alucinando porque no entienden ni siquiera qué es la conciencia. Sienten que la conciencia está en el cerebro y eso no es así. El cuerpo físico está contenido en la conciencia. No es que el cuerpo contiene la conciencia. El cuerpo está contenido en la conciencia. Entonces la conciencia va más allá del cuerpo físico, va más allá del cerebro. Y la ciencia no entiende eso, no acepta eso. Entonces es imposible que puedan entender una experiencia multidimensional. Va a ser imposible. Porque básicamente por ley universal una densidad, digamos, baja no puede entender las reglas de una densidad más evolucionada. Tú puedes desde la más elevada entender las más densas, pero no al revés. Entonces no tenemos herramientas para medir eso, no hay manera. Por eso es tan importante validarte tú tus experiencias, validarte y creer en lo que en las experiencias que estás teniendo, creer en las intuiciones, tomar decisión de las creencias que vas a tomar para ti, porque si solamente te vas a basar en lo que la ciencia te dice, vas a tener un sistema de creencias sumamente limitado a la tercera dimensión. Por eso necesitas tener creencias más elevadas, más evolucionadas, eres un ser multidimensional, aun cuando la ciencia no te diga ni te pueda demostrar eso. Pero en el momento en que tú decides creerlo, vas a crear la experiencia que te va a validar esa creencia. Hay que creer para crear, no ver para creer, básicamente. Anyway, si este video les sirve, por favor, ayúdenme a compartirlo, lo voy a poner en YouTube también. Recordatorios y además invitaciones.
Voy a poner la fecha ahorita para el mes de octubre, a principios de octubre, de la limpieza de aura. Les voy a poner también, les voy a compartir el día del equinoccio una meditación. Y los invito a que se suscriban aquí en Instagram a la plataforma de suscripción. Y ahí estoy haciendo el reto a Luna. Es un reto, digamos, con herramientas, con ejercicios que pueden, todos los días les pongo un ejercicio, les estoy poniendo meditaciones para ayudar, digamos, a este proceso de ir para adentro, de autoobservación, de conectar con tu deseo, de dejar malos hábitos, trabajar, ¿ok? Eso es en suscripción aquí en Instagram. También les recuerdo el retiro que va a ser en Valle de Bravo, Cunyi Espacios, en México en enero. Eso es una experiencia fuera de lugar. De verdad que si se quieren dar un regalo para saltar, evolucionar, para recibir activaciones, porque ese es un lugar consagrado donde los guías pueden realmente trabajar en ti, esa experiencia va a ser maravillosa. Eso es el 19 de enero. Y les quería hablar de este evento. Esto va a ser aquí en Miami, para la gente que está aquí en Miami. Esto es el 19 de octubre del 2024. Es un concierto de música medicina, de música chamánica. Se llama Todo el mundo dice ajo. Es con mi queridísimo Jesús Hidalgo y Teresa de Jesús, que son mis guías, son mis chamanes, son, bueno, los adoro a ellos. Esto es en el Vayan Bowl Theater, esto es en Miami. Como les dije, el 19 de octubre. Les voy a poner la información de este festival, de un concierto. El lugar es espectacular y de verdad que la experiencia es bellísima. Y yo voy a estar ahí porque además mi esposo va a tocar ahí. Y bueno, les voy a poner la información para este concierto. ¿Ok? A ver si quienes quieran y estén aquí en Miami nos podemos encontrar ahí en el concierto. Entonces, bueno, esas son las recordatorios. Nos vemos en la próxima semana. Por ahí también viene la llamada de Zoom de Patreon, que es otra plataforma de suscripción. Y bueno, nada, que los amo, que los adoro, que es un placer y un honor para mí caminar junto a ustedes, maestros todos, porque si estás encarnado es porque tienes la maestría, nos pusimos de acuerdo para estar aquí, para trascender y evolucionar y avanzar y guiar. Así que un honor y un placer. Y gracias por tu foco y por tu atención, porque donde está tu foco y tu atención, ahí estás tú y eso haces crecer. Nos vemos la semana que viene. Un beso. Los quiero. Bye bye.